Antonio, la premisa de que los préstamos fueron tomados sin fuentes de repago, o sea que los gobernantes pidieron prestado, pero no tenían chavos para pagar la deuda, a sabiendas. Hay que diferenciar los tipos de deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico. Cuando en un momento se determinó que el gobierno de Puerto Rico podía tomar prestado a largo plazo para subsanar los déficits, eso abrió una caja de Pandora que se ha convertido en el problema fundamental del gobierno de Puerto Rico. Porque obviamente todas esas emisiones de deuda se utilizaron únicamente para financiar las operaciones del gobierno. Y el problema que tiene eso es que eso es gasto, eso no es inversión, eso no es formación de capital, eso no estimula el crecimiento económico de la economía de Puerto Rico. Y ante ese cuadro, obviamente, la situación no es definitivamente muy adecuada. Así que todos esos préstamos que se hicieron y se aprobaron en la legislatura de Puerto Rico y lo aprobó el gobernador de Puerto Rico y son responsabilidad del pueblo de Puerto Rico. Lo que hay que hacer es trabajar para cambiar el modelo de negocio del gobierno de Puerto Rico. Tenemos que hacer el gobierno de Puerto Rico mucho más eficiente, mucho más productivo. ¿Para qué? Para que podamos tener los recursos suficientes para atender las necesidades del gobierno de Puerto Rico más las necesidades de nuestros clientes. Sí, efectivamente, en algunos casos, como ustedes coinciden, algunos de los préstamos no tenían fuentes de repago. ¿Cómo es que el mercado nos presta? Exactamente, eso hay dos que tienen culpa también. Por eso, pero eso es la norma en el manejo de estas situaciones a nivel internacional, el prestar como sea. ¿O aquí pasó algo? No, hay que diferenciar. Cuando tú hablas de fuente de repago es que no tiene una fuente específica de repago. Claro, pero los ingresos del gobierno de Puerto Rico están ahí claro, para repagar la deuda. Pero ustedes nos han dicho que los ingresos no eran suficientes, o sea, que estamos viviendo por encima de nuestras expectativas. Pero ahora están por encima porque definitivamente hemos visto una migración desde el 2004 de casi 700 y pico mil personas. Y esa gente ayudaba a pagar porque naturalmente trabajaba. Claro que sí, o sea pero entonces tú dices que efectivamente los mercados debieron haber sabido que no tenemos chavos. Pero recuerda que el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad y ha demostrado su capacidad de subirte las contribuciones sobre el petróleo, sobre la gasolina, sobre la propiedad, sobre todo, sobre los precios del agua, los precios de la luz. O sea que todo esto ha sido el IBU, el IVA, whatever, como se llame en el día de hoy. Entonces, así que esa capacidad de aumentar las contribuciones, el gobierno lo ha demostrado con creces. Pero así que no te preocupes por eso. Pero una pregunta, porque el aumentar las contribuciones no siempre redunda en mayores recaudos. Y de hecho ya algunos de los colegas suyos, y me parece que algunos de ustedes también había advertido, que en momentos como los que se viven, el aumentar contribuciones, contrario a traer mayores recaudos, iba a provocar éxodo y una reducción de recaudo. Entonces, si estábamos contando con aumentar los impuestos para recoger chavos, pues había un problema, ¿no? Pero mira lo que pasó con la gasolina. El mercado se desplomó el precio de la gasolina y el gobierno subió las contribuciones. Así que en términos del precio que está viendo los clientes, han visto una reducción dramática del precio de la gasolina. Así que la demanda por gasolina sigue aumentando como consecuencia de eso. Es inelástico. Pero va a aumentar porque más gente va a salir un poco. O sea, como quiera van a utilizar más gasolina porque el precio de la gasolina ha bajado. Así que obviamente a una coyuntura específica donde ese modelo que te han planteado no funciona porque el precio de la gasolina, en definitiva, a pesar de que los impuestos han aumentado, ha bajado. Claro, pero en términos generales, los recaudos del Estado han aumentado con los nuevos impuestos. Claro que han aumentado, lo que pasa es que no han aumentado tanto como se había proyectado para el presupuesto, así que tenemos ese desfase. Estamos cortos. Pero eso ha pasado en los últimos 30 años. O sea, todas las proyecciones de ingresos del gobierno siempre están infladas. Y los gastos... Pero antes teníamos más crecimiento económico. Estamos en una recesión ya hace 10 años, así que es importante pensar de que, oye, la vaca no da más leche. Claro. Otra de las premisas esposadas por el gobernador, y fue una frase directa de su discurso, es: el gobierno ya ha hecho su parte. No. ¿El gobierno ya ha hecho su parte? No, todavía le falta. El gobierno tenía que haber hecho, desde que comenzó en enero del 2013, haber venido con este plan agresivo. Es imposible pensar que 150 agencias a las que responde en la rama ejecutiva, todas son esenciales. Es imposible pensar que todos los que tienen salarios de más de $100,000 no podían haber hecho su parte. Yo creo que el gobernador tiene, lamentablemente, no queremos que se voten aquí a 40,000 personas de golpe porque estamos en el abismo todavía más profundo. Pero definitivamente que hay otros gastos que sí se podían y se pueden todavía reducir. Y que no se redujeron. No se han Antonio, reducido. ¿coincide? Todo lo contrario, aquí lo que ha habido es un aumento en los gastos del gobierno. Cuando llegó la presente administración, el primer año subió 800 millones el presupuesto. ¿Para qué? Quisiera saber yo para qué, porque obviamente eso fue parte de la fiesta de inauguración. Así que obviamente el gobierno no ha hecho todo lo que puede. El gobierno no se ha reestructurado. El gobierno no tiene ninguna
capacidad de administrar, obviamente, las cosas que están pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico y lo que está sucediendo en la administración del gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno ha reclamado y ha repetido como mantra que ha reducido los gastos de gobierno, que ha reducido la plantilla, que los gastos son menos a otras administraciones. Entonces uno, ¿cómo sabe si eso es cierto o no? Bueno, lo habrá reducido en parte, pero realmente no lo suficiente como para salir del hueco en que estamos, y sobre todo, a mí lo que me preocupa de todo esto es dónde ha estado el equipo económico de esta administración, igual que en la administración anterior del gobernador Fortuño. Aquí el protagonismo ha sido la situación fiscal. Si ya hubiésemos resuelto el problema económico, realmente estaríamos hablando de otra cosa. Cuando hablas de asunto económico, hablas de dinero nuevo, de buscar Inversión, dinero. ¿dónde está la inversión? Económico. ¿Dónde está la Claro. capacidad productiva del país? ¿Ustedes plantearían que los equipos económicos más recientes, el de esta y el del anterior, han fallado Sin lugar a dudas. o no? Sí, claro que sí. Sin lugar a Han dudas. fallado. Definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, no han aportado dirección al gobierno para establecer una política económica que haga sentido para la economía de Puerto Ni Rico. este ni el anterior. Ninguno de los dos. ¿Alguno ha aportado algo de los equipos Bueno, económicos recientes? lo que de los últimos tenemos 30 años? con el nuevo clúster de aeronáutica de Lufthansa, oye, le damos la bienvenida, muy bien, pero se necesita mucho más de eso. Son iniciativas ¿Qué ha sueltas. pasado con Roosevelt Roads? Esto es un polo de crecimiento extraordinario. ¿Qué ha pasado con el puerto de transbordo de Ponce? ¿Qué ha pasado con el corredor tecnológico? Es decir, todas iniciativas extraordinarias. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Toda la parte fiscal es lo único que ha tenido preeminencia aquí. Claro, y bregando la parte fiscal con el dinero que hay, que ya se ha dicho que no es suficiente, pero no buscamos más dinero. Exactamente. Bueno, lo hemos buscado con impuestos. Lo que ha Claro, pero provocado que la dinero, gente se ha ido. dinero nuevo que no sea del bolsillo de los contribuyentes. Para eso tú tienes que invertir, traer gente que invierte en la economía de Puerto Rico, pero tú con este escenario de que tú le cambias los muñequitos a todas las empresas privadas Y todas las dice, yo voy a semanas, pagar. no sé. Sí, hay mucha incerteza. Claro, mucha demasiado. incertidumbre. Otra de las premisas que posan algunos sectores es aquella que dice que el gobierno es demasiado grande. Otros dicen que no es cierto, que el gobierno comparado con otras jurisdicciones no es demasiado grande. Así que hay dos teorías ahí. ¿Cuál es la correcta desde el punto de vista de ustedes? Bueno. Estos análisis comparativos realmente no abundan en nada en estos momentos. La realidad es que estamos como el Titanic, nos estamos hundiendo y hay que tomar decisiones bien dolorosas, bien antipáticas, y hay que tomarlas ya. Y como esto se trata de dinero, yo veo toda esta campaña en Estados Unidos porque el Congreso republicano dice, no podemos salvar a Puerto Rico, totalmente falso, porque esto sería con los contribuyentes de Estados Unidos. Yo les tengo noticias. Hablando de Estados bailout. Unidos va a pagar de una manera o de otra. En la medida en que la gente se vaya, que tenga Supplemental Security Income, que tenga más Medicaid en Estados Unidos, que tenga más de otros programas federales, definitivamente está pagando. Hay un sector de la opinión pública que plantea, y de hecho algunas personas en Estados Unidos que plantean que los bonistas están apostando a que eventualmente a que no se apruebe ninguna legislación ahora para que tenga que venir un bailout y los ayuden a ellos. Bueno, yo después de todo, Que estamos en un tachan- año eleccionario. Que Hasta tachan ahora, esta legislación que está ahora sobre la mesa, la han bautizado como un bailout en Estados Unidos. sí, que no aunque lo es. no lo es. No lo es. Pero que supuestamente, y esto es una teoría que puede ser total elocuración, pero a ver qué ustedes piensan sobre ello, que la tachan los mercados como un bailout para que se envenene la legislación y no se apruebe, para que eventualmente tenga que venir un rescate. Yo creo que va a ser, que es una estrategia sumamente peligrosa, sumamente especulativa. Estamos en un año de elecciones. Quizás no suceda nada, que es lo peor que puede pasar también ahora mismo en Puerto Rico. O toman un derrotero o toman el otro, pero esta indecisión de que estar esperando hasta enero del 2017 es la muerte. Antonio, eso del bailout, ¿por qué tú crees que se esboza incluso desde algunos de los acreedores del gobierno la teoría y se pagan estas campañas en Estados Unidos que bautizan la legislación como un bailout? Mira, la cuestión política en Estados Unidos está extremadamente compleja y yo no creo que va a pasar nada con respecto a Puerto Rico en este proceso electoral. Así que Estamos solos. Sí, estamos solos. No, estamos en el tribunal. ¿Sabes? Estamos en Bueno, el pero en tribunal. términos de auxilio de Estamos en el alguien tribunal. estamos solos. Solos. Vamos para el tribunal. Solos. El tribunal es el que va entonces a empezar a administrar. Ya pasó en Puerto Rico con el caso del Departamento de Salud. Claro. El, Y se ordenó policía, el la dinero. policía. le congeló las cuentas al Departamento de Salud. Eso es así. ¿Ok? Así que obviamente, eso es lo que vamos a estar viendo. O sea, que ¿Cuál este va a ser un la gobierno orientación? dirigido por los tribunales. Sin lugar a Exactamente. duda. Y el dinero que queda va a estar administrado por los tribunales. Sin lugar a Exactamente. duda. Del paso que vamos. Ahora bien, hablando de tribunales, el gobernador ha hablado sobre el impago, se activa temporalmente la moratoria
Y la teoría del gobierno esbozada es que vamos a la Constitución y sí, hablamos de las leyes, pero hay que sopesar dos derechos que garantiza la Constitución. Uno, el pago de la deuda, que está garantizada por la Constitución. De obligaciones generales. De obligaciones generales, esa que es la que está garantizada. Y número dos, el derecho o la responsabilidad constitucional del gobierno de mantener funcionando el país. El gobernador apuesta a que su teoría va a ser en los tribunales que yo tengo que defender el funcionamiento del país por encima del pago de la deuda. ¿Qué piensan ustedes sobre esa teoría y cómo se sostendrá en los tribunales? Yo creo que la definición de qué son servicios esenciales es importante que el señor gobernador acabe de decir cuáles son los servicios esenciales. Yo entendía que son educación, seguridad y salud. Esos son los tres esenciales. Los demás no pueden ser esenciales. Así que el gobernador tiene que definir, tiene que tomar una postura de decir, miren, esto es, y estoy segura que los tribunales van a decir lo mismo, oiga, en términos de la garantía constitucional, esa es precisamente la garantía. O sea que lo que anticipas, y amigos, estamos hablando con Heidi Calero y Antonio Rosado, lo que anticipas, Calero, es que esa teoría se puede sostener en los tribunales, pero no es una teoría que abarque a todo el país y todos sus servicios, sino que tal vez se podrían resguardar los fondos que salvaguarden educación, salud y seguridad. El resto se podría tocar por los tribunales. Antonio, ¿qué piensas tú? No puede ser una carta blanca. Eso se cae de la mata. Tú no puedes decirle allí, todo lo que yo estoy haciendo aquí es perfectamente y está bien hecho. Y eso es un disparate, porque no está perfectamente bien hecho. Hay 1.450 escuelas, hacen falta 500. Bueno, hay espacio aquí para reestructurar el Departamento de Educación, hay espacio para reestructurar el Departamento de Salud, hay espacio para reestructurar la Universidad de Puerto Rico, hay espacio para reestructurar todo el gobierno de Puerto Rico. Hacen falta cosas importantes, por ejemplo, el otro día salió un artículo de que la economía de República Dominicana creció 6.1% el último trimestre. Puerto Rico es el único país en el mundo que no tiene cifras trimestrales de Producto Bruto. Bueno, ¿cómo es posible que las cosas que son importantes para información para el pueblo de Puerto Rico y para los inversionistas en Puerto Rico no estén? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos en breve.